Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro primer invitado. Lo hemos tenido varias veces. Él es el profesor universitario, abogado, Agustín Esquella. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, Fernando, y un agrado volver a conversar contigo, sobre todo en un día como hoy y sobre todo después de un día como el de ayer. Sí, como decía un amigo brasileño, puta paliza pa' Gramsci. Sí, pero no lo pongamos en esos términos. No, digo para una primera reflexión, sí. Porque, para serte franco, yo no sé si es que habíamos visto en cualquier elección, sobre todo en términos de lo que estaba en juego, una diferencia tan grande entre las dos opciones. Sí, yo tampoco la imaginé, creí que iba a ser real y sustantiva, pero no al punto en que lo fue, como también la importantísima votación en favor de una convención constitucional elegida íntegramente por sufragio universal. Esto quiere decir que los ciudadanos no solo se movilizaron, especialmente los jóvenes, sino que se informaron, y que todas las campañas, sobre todo por redes sociales, de desinformación, no surtieron el más mínimo efecto. Chile es una sociedad mucho más madura de lo que las élites quieren reconocer. Agustín, desde tu mirada que hace, de hace tiempo has plasmado en columnas y también en intervenciones como las que estamos conversando, y tomando en cuenta lo que acabas de decir, es decir, que la sociedad chilena aparece mucho más madura de lo que se le asigna muchas veces, donde de alguna manera se infantiliza mucho de lo que se piensa o se hace. ¿Esto tú lo ves como algo que eventualmente viene de mucho tiempo o es algo que hemos tenido que aprender a raíz de particularmente las cosas que han pasado en los últimos, llamémoslo así, 2 años? Bueno, tal vez una combinación de ambos factores, Fernando, pero con prevalencia, diría yo, del segundo. Yo tiendo a creer que lo que ocurrió el 25 de octubre del año pasado, al revés de lo que se dice, no fue que Chile despertó, Chile cambió. Yo he dicho siempre que en ese momento Chile se mostró, y lo mismo creo se puede decir del día de ayer. Chile se mostró, y se mostró con la mejor de sus caras, ¿no? Que es la misma del 25 de octubre de 2019, masivamente, participativamente, pacientemente, alegremente y pacíficamente. En consecuencia, creo que hemos ido avanzando en la comprensión de nuestros problemas, en asumir que tenemos desacuerdos importantes y que los desacuerdos importantes se resuelven a través de acuerdos posteriores o, cuando no hay acuerdo, a través del sufragio universal. Teníamos un desacuerdo si valía o no la pena tener una nueva constitución. No nos íbamos a poner nunca de acuerdo por mucho que conversáramos sobre ese punto, y la cuestión se zanjó en aplicación de la regla de oro de la democracia. Cuando no hay acuerdo se vota y se impone la regla de la mayoría, pero claro, con respeto por los derechos de las minorías que puedan haber sido derrotadas. Ahora, hay un punto que creo es bastante interesante, Agustín Esquella, que tiene que ver con, y yo encuentro que ahí varios medios de comunicación ayer cometieron un error, por lo menos en la forma en que describieron lo que estaba pasando. Aquí no hay una polarización, como colocaron mucho, sino que más bien hay una expresión muy mayoritaria de un sector de la población que, por cierto, le da una tremenda mayoría a una posición, y eso no necesariamente significa que se polariza el país. Al revés, yo creo que hay un consenso o un acuerdo bastante mayor sobre para dónde quiere marchar. Por supuesto, lo que tenemos, como en toda sociedad abierta y democrática, y eso es perfectamente natural, son desacuerdos.
Y desde luego a veces, cosa que no es deseable, pero también no es una patología de las sociedades, tenemos conflictos, y lo interesante es que los desacuerdos los podemos resolver conversando o votando, y los conflictos, pues siempre hay instancias, reglas, procedimientos para que acaecido uno de ellos se le pueda dar un curso pronto, pacífico y eficaz. Fíjate, lo que pasó ayer al hilo de tu pregunta es una sociedad movilizada para decir, miren, yo estoy fastidiado con muchas instituciones del país, desde luego con las instituciones políticas, pero no está fastidiada con las instituciones mismas. En el futuro no va a desaparecer un Congreso Nacional, ni va a desaparecer la Presidencia de la República, ni van a desaparecer los partidos políticos. El fastidio es con quienes han llevado mal, conducido mal esas instituciones. Y ayer la ciudadanía se movilizó para decirle sí a una nueva institución, la Convención Constitucional, de manera que no puede ser más apropiado el examen que tú haces en términos de que este país, en su significativa mayoría, pero en su enorme mayoría, quiere conducir sus problemas por instituciones antiguas, mientras se pueda, o instituciones nuevas, como la que vamos a tener ahora a partir de abril del año próximo, para que redacte una nueva constitución. ¿Cómo viste, Agustín Esquella, la reacción del gobierno respecto de lo pasado ayer? Bueno, yo me quedo en este caso, como en casi todos últimamente, con lo que me pareció bien. Y me pareció bien, aunque se trata de algo obvio y que cabía esperar, la determinación del gobierno a través del presidente de que los pasos futuros de este proceso constitucional se cumplan tal como están programados. Esa es una de las tareas principales del actual gobierno en lo que le queda de mandato. Tiene que ser garante y restricto de que lo que está previsto en el futuro próximo y hasta que el gobierno termine, efectivamente se lleve a cabo, y se lleva a cabo de la manera en que se llevó a cabo ayer, que fue realmente notable, porque se trató de un plebiscito con voto voluntario, y se trató además de un plebiscito realizado en medio de una pandemia. En consecuencia, ¿cómo no emocionarse, por ejemplo, Fernando, con dos imágenes que yo creo que voy a retener por siempre y que vimos en espacios televisivos de ayer, dos imágenes inolvidables que corresponden a mujeres? Olga, de 100 años, votando en Linares en su silla de ruedas, y Camila, en su local de votación en Temuco, postrada, cubierta con mantas, con frazada, a raíz de una enfermedad degenerativa que la afecta. Esas imágenes hablan muy bien del país. Hay, ya que tú estás mencionando personas que son adultas mayores, hay y lo mencionaste también en tu intervención, hay un factor todavía y había un factor de incertidumbre respecto de cómo iba a de alguna manera influir el contexto de pandemia en esta elección. Hoy estaba viendo algunas cifras hoy día en la mañana y varias personas han empezado a postearla. Por ejemplo, Marta Lagos ha empezado a postear cómo ha variado o cómo varió ayer diversas comunas su participación. Te digo, por ejemplo, Quilicura aumenta su participación electoral de 50% en el 2017 a 60 anoche, Pudahuel de 45 a 59, eso es un 14% de aumento de puntos porcentuales. La Pintana aumenta de 37 a 52, y había una gran incógnita respecto de cómo iba a influir la pandemia en este concepto. Y yo tengo la impresión, no sé si estás de acuerdo tú, Agustín, en que hubo una influencia, y probablemente la influencia fue mayor en la gente justamente de más edad, porque lo que se notó mucho ayer es un aumento muy potente en la cantidad de jóvenes que fueron a votar. Claro,
Mira, fue de las cosas más notables que uno observó desde que se acercó a su propio local de votación, en mi caso en Viña del Mar, al ver la cantidad de jóvenes que estaban concurriendo a votar. La tan vapuleada juventud chilena, la tan criticada juventud chilena, solo porque grupos muy minoritarios de ella y con una composición por lo demás que no es el caso analizar, muy heterogénea, de pronto incurren en actos de violencia, en actos de vandalismo. Esa juventud entendió mejor que nadie que lo que se estaba jugando en el plebiscito de ayer era su propio presente y desde luego también su porvenir. Sí, probablemente la abstención mayor se produjo entre personas mayores, lo cual es enteramente comprensible, pero no deja de ser estimulante que la cantidad de votantes en comunas como las que tú mencionaste y prácticamente en todas haya aumentado en medio de condiciones que lo que decían era que lo más probable era que las votaciones disminuyeran. Entonces eso también otra vez vuelve a hablar bien de este país, al que criticamos tanto, del que nos dolemos tanto, y tendremos que seguir criticándonos en lo que corresponda y doliéndonos de lo que corresponda, pero también contando nuestras bendiciones. Lo de ayer se pareció bastante a una bendición en cuanto signos, señales, evidencias, que me gusta más que la palabra señales, evidencias muy positivas de que Chile es ya una sociedad madura, que podemos confiar en ella y que podemos confiar en nosotros mismos al momento de marchar hacia una nueva constitución. Ahora, Agustín Esquella, sí lo que se vio es, si tú quieres, una distinción territorial muy fuerte en la votación de ayer. Tú tienes 3 comunas que en la región metropolitana fueron donde ganó el rechazo, que corresponden a las comunas probablemente de donde está alojada la población, yo te diría, con mayor posibilidades de riqueza, que es Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y tú tienes pero un larguísimo resto de comunas que estuvieron dominadas por el apruebo. Esa suerte de diferenciación territorial, ¿te dice algo a ti, Agustín? Bueno, primero era algo esperable, pero ratifica 2 cosas: de que los sectores socioeconómicos más aventajados, que tienen una mejor condición en ese sentido, concurren más a votar y votan por lo común, por posiciones conservadoras. Y digo esta palabra no en un sentido peyorativo, sino descriptivo. Lo conservador era ayer votar rechazo, o sea, conservar la actual Constitución, bajo la promesa, vaya uno a saber si se iba a cumplir, de que se iba a promover por los sectores políticos del rechazo muchos cambios importantes a la actual Constitución, bueno, los mismos de los que se olvidaron hace décadas, ¿no? Entonces, esa es una evidencia que resulta de lo que tú señalas. Y lo otro, el error de haber aprobado la inscripción automática y el voto voluntario. Y yo sé que el voto voluntario condice mejor con la doctrina liberal que yo mismo profeso, con la libertad de las personas, pero por otra parte, vivir en sociedad que nos vuelve titulares, enhorabuena, de muchos derechos, de los derechos fundamentales, ¿cierto? También impone ciertos deberes, ciertas cargas, y una carga mínima, así es que la vamos a llamar carga. ¿Quién sufrió ayer por tener que ir a votar, salvo que haya tenido que estar un par de horas en su cola, ¿no? Pero ¿qué carga es esa versus aquello de lo que se trata? Uno de los deberes fundamentales es votar. Otro deber fundamental que hay que recordarle, sobre todo a ciertos sectores del país, es pagar impuestos. No evadir impuestos, no eludir impuestos, no sacar la riqueza que se produjo en el país con trabajadores chilenos, con infraestructura chilena, con leyes chilenas, con instituciones chilenas, sacarlos fuera del país a paraísos fiscales. Bueno, mira, a mí me gusta recordar, Fernando, que la Declaración Americana de Derechos Humanos
que se aprobó el año 48, pocos meses antes de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, se llama Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Eso está muy bien, porque si bien tenemos derechos al vivir en sociedad, también vivir en sociedad entraña algunos deberes y tenemos que aceptarlos. Y uno de esos deberes ojalá se reponga como un deber jurídico, no solo político y moral, como un deber jurídico, el de votar en las elecciones populares que tienen lugar en los países. Estamos conversando con el profesor universitario y abogado Agustín Esquella. Agustín, tú has manifestado en varios artículos de que hay todavía algún par de cosas pendientes. Tú adviertes que después de lo ocurrido ayer se debiera agilizar dos de esas cosas pendientes. Por ejemplo, la posibilidad de que los pueblos originarios tengan escaños reservados y la posibilidad también de que puedan competir los independientes en forma relativamente equiparada a las políticas profesionales en la elección de la Convención Constitucional. Por supuesto, esas son dos cosas muy importantes que están pendientes. En cuanto a la primera, yo tengo confianza en que finalmente el Congreso Nacional apruebe lugares reservados para los pueblos originarios que tal vez se deban agregar a los constituyentes que estuvieron previstos en la reforma constitucional de noviembre. Y en lo segundo, claro, también el Parlamento debería, pero en esto yo lo noto un poquito más de brazos caídos, aprobar finalmente reglas que permitan la participación de independientes en condiciones en que realmente tengan la posibilidad de resultar elegidos, ¿no? Y yo creo en los partidos políticos. Es verdad que no hay democracia sin partidos políticos. Yo no he militado ni milito hoy en ninguno de ellos. No estamos contra los partidos, los que formamos el grupo de los independientes no neutrales por el apruebo. Somos independientes de los partidos, no contrarios a los partidos, y siendo independientes a los partidos lo somos a ellos, no a la política. En consecuencia, creo que figuras independientes que vayan como tales en la papeleta electoral de abril, o que se incorporen a listas de partidos. Los partidos se están abriendo, por fortuna, enhorabuena, crecientemente a la idea de llevar no solo militantes en sus listas, sino también personas independientes que tengan una proximidad con los respectivos partidos. Enhorabuena, porque eso amplía el espectro de elegible y da mejores esperanzas respecto de una representativa e idónea conformación de la futura Convención Constitucional. Sí, en medio de probablemente uno de los periodos, Agustín, donde más fuerte se ha sentido de alguna manera el desapego de la ciudadanía respecto de buena parte de la institucionalidad, que no solamente tiene que ver con lo que tú estabas mencionando recién, un desapego respecto de los políticos profesionales, sino que también de muchas otras instituciones, de la Iglesia Católica, el empresariado, de los medios de comunicación. Incluso tú tienes una serie de cosas que trasuntan de alguna manera una rabia, un desgaste en materia del apego a las cosas que nos rigieron durante tanto tiempo. ¿Eso tú lo ves como algo reformable, recuperable, o tú adviertes aquí una génesis de algo que tiene que ser modificado en términos bastante mayores, digamos? Bueno, es modificable y tendrá que ser modificable, aunque claro, el problema del maltrato, el problema de la dominación que personas o grupos ejercen sobre otros individuos u otros grupos, es una cuestión cultural que está bastante incorporada a las malas prácticas
de nuestro país y por tanto tardará eso en desaparecer. Pero yo creo que ya está encarado y detectado como un problema. Las personas están en parte indignadas precisamente por eso. Maltrato en la familia, maltrato en el trabajo, maltrato en el colegio, maltrato en la universidad. No es que las personas estén fastidiadas con cualquier autoridad y que estén dispuestas a pasar por encima de todas las reglas. No estamos en una sociedad anárquica y ayer quedó demostrado. Lo que las personas reclaman son nuevas formas de ejercer la autoridad, formas de ejercer la autoridad que sean más transversales y por tanto menos verticales, más dialogantes, menos impositivas. Y tú de paso mostraste también no solo esta tendencia vieja en Chile del maltrato, de la dominación, del ninguneo, sino también los casos de corrupción que hemos tenido, sí, que son graves y que yo creo estuvieron muy en la base de las protestas sociales del año pasado y hasta hoy, ¿no? La gente no solo está cansada del maltrato, también está cansada de darse cuenta de que en el mundo de la política, de los negocios, de dos ramas de las Fuerzas Armadas, del fútbol, de las iglesias, ha cundido una corrupción a raíz de la cual muchos se han enriquecido de manera completamente fraudulenta, a veces con impunidad, mientras ellos están recibiendo salarios bajos, pensiones bajísimas y están teniendo dificultades para llegar prácticamente a fin de mes, no dificultades para hacer la vida que quisieran hacer, no, son dificultades para llegar a fin de mes, lo cual lleva a tantas personas y familias a endeudarse, pero endeudarse no para cumplir expectativas, no para realizar un sueño de emprender una actividad económica o de tener por primera vez unas vacaciones en el sur o en la ciudad de Mendoza, en Argentina, no es endeudamiento para gratificarse, es endeudamiento para sobrevivir, y eso es muy lesivo en términos de las condiciones de vida de la gente, pero lesivo también, Fernando, en términos de su dignidad. Cuando una persona o una familia se da cuenta que está trabajando solo para poder pagar su alimentación, la educación de los hijos y los servicios básicos, sin prácticamente ninguna expectativa más allá de eso, realmente su dignidad, su autoestima, ¿cómo no se va a ver lesionada? Sí, déjame darte unas cifras que aquí las subió a Twitter Alexis Ceballos, que es bien interesante porque este es otro fenómeno que agarró fuerza muy potente y que a través de esta variable hubo muchas personas que dijeron que aquí había que hacer un antes y un después respecto de lo mismo. Mira, te pongo la votación del apruebo en las siguientes comunas. Mejillones, 89,56%, Tocopilla 90%, Huasco 90,41%, Freirina 91,77%, Quintero 81,33%, Puchuncaví 84,07%, Cabildo 87,72%, Petorca 90,5%. ¿Qué tienen en común todas esas comunas? Bueno, todas son lo que se denominan zonas de sacrificio, que tiene que ver con la parte más, si tú quieres, más lacerante del problema que entró muy fuerte y para quedarse de el medio ambiente como variable para tomar en cuenta por la ciudadanía a la hora de votar. Por supuesto, qué elocuentes son esas cifras y qué bien que alguien las haya detectado, sistematizado y presentadas de la manera como tú lo estás haciendo en este momento. Una de las expresiones más escandalosas que se han asentado en el país en los últimos años es esa de zonas de sacrificio. A mí me suena escandalosa, porque sumando zonas de sacrificio, y mira todas las que tú has mencionado, bueno, íbamos a llegar a tener un país de sacrificio. Nos hemos venido a dar cuenta tarde, pero esto suele ocurrir en todos los países, de que el crecimiento económico y el desarrollo económico no pueden ser a costa
de la biodiversidad del planeta, por respeto a la biodiversidad del planeta primero, pero también por respeto a nosotros mismos, porque en la medida en que lesionamos el planeta, la naturaleza, el mundo animal no humano, por supuesto perdemos eso que Einstein llamaba reverencia por la vida. El título de uno de los libros de Einstein, un libro breve con ese título tan hermoso, Reverencia por la vida. Bien, por eso, ante todo, pero también pensando en nosotros mismos, porque la alternativa de destruir este planeta para irnos todos a Marte, a mí no me resulta muy atractiva, Fernando. Sé que no va a estar a la mano mientras yo siga vivo, ¿no? Pero el consuelo de que podemos ir a Marte una vez que, para tener un destino como especie humana, después que hemos privado de todo destino al planeta que surgió la vida humana, resultaría cuando menos una paradoja, una enorme tristeza, ¿no? Lleguemos a Marte si es que llegamos por otros motivos, ¿no? Pero no huyendo del planeta que nosotros mismos destruimos. Sí, ese es un punto, Agustín, que te quiero preguntar, es ¿cuáles sientes tú que son esos temas nuevos, además del medio ambiente, que es muy potente, que marcaron la pauta de los chilenos? Sin duda, creo yo que la erupción del movimiento femenino debe haber sido uno muy potente también. Pero ¿cómo ves tú esos temas que probablemente hace 20, 30, y mucho más atrás, años, no tenían la fuerza que tienen hoy en la ciudadanía? Claro, Fernando, hasta hace muy poco, cualquiera que sacaba la voz en favor de las mujeres, cualquiera que sacaba la voz en favor del cuidado del medio ambiente, cualquiera que sacaba la voz en favor de la plurinacionalidad que tenemos en el Estado de Chile, era llamado fundamentalista. Todos nos acordamos. Los primeros medioambientistas en Chile fueron motejados de fundamentalistas. Bueno, afortunadamente esos tres asuntos tan relevantes se abrieron paso en la sociedad chilena. Hay una evidente mayor conciencia de ello y una conciencia también de asumirlos y resolverlos de una manera justa, pero no basta con resolverlo de una manera justa, sino también de una manera pronta. En el caso de los derechos de las mujeres, ¿cómo no va a ser notable que la próxima convención constitucional sea paritaria? Ese fue un gran logro. Entonces, otra vez vuelvo sobre la idea de contar nuestras bendiciones. Hemos hecho cosas mal, las hemos hecho tarde, nos hemos descuidado, pero venimos reaccionando positivamente desde hace algún tiempo y el proceso constituyente va a permitir que estos temas se instalen todavía con más fuerza y que a nivel constitucional tengan una respuesta inteligente y una respuesta justa, sin perjuicio, porque no todo puede estar en una constitución, de que leyes posteriores, leyes comunes, políticas públicas de los gobiernos que vengan en el futuro, decisiones administrativas, en fin, desarrollen esos preceptos constitucionales sobre los tres asuntos que tú mencionaste. Sí. ¿Qué crees tú que sientes tú de que aquí se debiera generar algún tipo de acción después de esto en términos inmediatos? Por ejemplo, lo mencionábamos al principio, el que haya la posibilidad de generar escaños reservados para el pueblo originario, también la posibilidad de que los independientes tengan equivalencia a los políticos profesionales. ¿Sientes que también hay un clamor por algo que está pendiente y que debiera ser actualizado o que debiera ser puesto en tabla urgentemente? ¿Qué se te ocurre a ti? Sí, bueno, eso desde luego, todo eso debería acelerarse. La élite política o la clase política siempre es difícil darle una denominación. Por ahí he escuchado que se la llama también burocracia política, lo cual es un término a medias descriptivo y a medias ofensivo, pero bueno,
esa clase política tan criticable, sin embargo, fue capaz en noviembre de ponerse de acuerdo en abrir un proceso del que ayer tuvimos el hito primero y fundamental. Entonces también hay que hacerle bien las cuentas. Bueno, pero la dirigencia política, pero también las dirigencias empresariales, las élites, como se llama, incluso los intelectuales, estamos siendo observados más que nunca. El país está mirando a todos. Y ayer también nos notificó de eso, de manera que los políticos en lo suyo, los académicos como yo en mi trabajo universitario, tú en tu trabajo periodístico, los empresarios en el suyo, los trabajadores, están siendo observados, están siendo mirados, y en consecuencia, así nomás sea por eso, si no es nuestra propia conciencia la que nos recuerda los deberes, tendrá que recordarnos que tenemos deberes que no hemos cumplido, y que de lo que se trata ahora es de ponerse en marcha, pero de ponerse en marcha más rápidamente de cómo lo veníamos haciendo. Estamos viviendo un momento peculiar, complicado, de la vida política del país, pero también atractivo, Fernando, en algún sentido fascinante, si es que seguimos haciendo las cosas bien, pero ojalá no reactivamente, porque también este proceso constituyente, cómo no advertir que fue una reacción ante un clamor social brusco, espontáneo y con manifestaciones de mucha violencia. ¿Por qué desaprovechamos el proceso constituyente abierto por el gobierno anterior, sin crisis social, sin crisis económica, sin pandemia? Lo desaprovechamos. No llegó a puerto. Sí. Y mira tú cómo después la realidad nos obliga a hacer las cosas que no hicimos en su momento, en circunstancias que no son las mejores. Pero bueno, así se comporta la realidad, pero yo quiero creer que el acto de ayer, no solo por las cifras, sino por lo que vimos, por lo que sentimos, ¿no? Porque sentimos muchas cosas ayer. No solo contamos votos, sino que sentimos como país, tuvimos buenos sentimientos ayer, yo creo, y esos buenos sentimientos es de esperar que no se esfumen y que nos sigan ayudando a caminar en la buena dirección, con las dificultades que siempre habrá, desde luego. Sí. Incluidos los del rechazo, Fernando, porque ellos van a seguir siendo agentes políticos importantes en la historia del país. La nueva constitución no va a ser una constitución de la venganza, de la represalia contra la constitución del 80. Va a ser simplemente la constitución que Chile se merece hoy en 2020. Agustín Esquella, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien, cuídate. Es lo mismo para ti, Fernando, y felicitaciones una vez más por el trabajo que haces. Gracias, chao.